Hola, queridos míos. Me gusta llamaros así, queridos amigos, queridos hermanos. Es que a estas alturas ya más o menos sabemos que por lo menos los inscritos para seguir estos programas, me lo ha dicho el padre Enrique, que sigue con más detalle las estadísticas que presenta Internet, pues ya sois más de 1000. Nunca hubiéramos pensado tener una tanda de ejercicios con semejante número de gente. Aquí en nuestra casa tantos no cabéis. Y además de eso, los estamos haciendo tranquilamente, prolongadamente, prácticamente en 3 semanas. Y ahora estamos llegando al segundo fin de semana. La semana anterior, que sería la que llamó San Ignacio primera semana, ha sido seguida de la segunda semana, que se prolongará un poco todavía, la semana próxima, hasta que lleguemos a la gran meta, Jerusalén. Y hoy, dentro de lo que hemos podido ver en los límites de nuestras conversaciones y nuestras meditaciones, estamos en un momento crucial. Un momento crucial que lo determina especialmente el Evangelio de San Lucas. Y tomo el texto en el capítulo 9, versículo 51. Debo decir que si esta numeración hubiese sido hecha como se hizo en el principio del siglo XIV, se hubiera hecho otra numeración de otra manera, pero nunca se ha cambiado todo esto. Lo digo porque aquí empieza un momento crucial de la vida pública del Señor. Y es cuando Él se decide a dar un paso adelante. Y dice así el texto, 9:51, sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, Él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Qué interesante, estábamos diciendo antes que justamente nosotros también estamos haciendo de alguna manera con Él este camino a Jerusalén. Y entonces envió mensajeros delante de sí que fueran y entraran en un pueblo de samaritanos para prepararle posada. ¿Ah? ¿Prepararle posada? ¿Y eso? Eso sin duda que choca con aquella afirmación de Jesús que decía que no tenía dónde reclinar la cabeza. Pero en este caso, quizás también por respeto a los 12 apóstoles que lo acompañaban, pues se preocupa por buscar una posada. Y sabemos que no es la única. Sabemos que la otra posada de su vida pública fue muy especialmente la casa de Marta y María y Lázaro, en Betania, cerca de Jerusalén, que lo recibían, digamos, habitualmente, es decir, que Jesús de vez en cuando tenía lugares donde lo acogían y donde incluso permanecía con sus apóstoles a manera de una posada, un lugar donde descansar. Yo diría, ojalá Jesús ahora tuviera nuestro corazón, porque está golpeando nuestro corazón. Y si alguien me abre, yo entraré a cenar con él y él conmigo. ¡Qué hermoso! Es como para decirle, Señor, tienes en mí la posada que estás buscando. El caso es que esto determina el final del primer año de su vida pública y el principio del segundo año. Y todo se concentra en 2 años, un poco más de 2 años, sí, pero no llegó a ser propiamente, como se suele decir, 3 años. En ningún lugar en los evangelios, ya lo comentamos, se dice que duró 3 años su vida pública. Como decíamos, se habla de 3 Pascuas. Y si estuvo 3 Pascuas en Jerusalén y tomamos como referencia las Pascuas,
3 Pascuas son primera, segunda y tercera, son 2 años. Pero bueno, esto dejémoslo. Lo cierto es que la vida pública de Jesús se divide entonces en 2 partes. Primero, el ministerio de Jesús en Galilea, aunque en ese tiempo irá alguna vez a Jerusalén. Y ahora empieza la segunda parte, que es lo que se llama habitualmente el camino hacia Jerusalén. Y efectivamente Jesús va caminando hacia allí, hasta tal punto que el texto sigue diciendo un poco más abajo, en el versículo 57, mientras iban caminando, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y aquí es justamente donde está el texto que comentábamos. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Bueno, a no ser que en algún caso tenga una posada. Pero propio, casa suya no tenía. La casa suya es los corazones de quienes les abren el corazón. Los samaritanos no quisieron recibirlos. Por lo tanto, esa noche habrán dormido como las zorras que tienen nidos, pero él no tenía un nido. Y seguramente que con los suyos durmieron al aire libre. Y así es como ahora nosotros nos encontramos, digámoslo, en este camino. Porque dice, mientras iban caminando. Y aquí hay una palabra muy importante, ir caminando. Y el que escribe es San Lucas. San Lucas es llamado el evangelista del camino. Y nos dirá el que escribió también los Hechos de los Apóstoles, diciendo que los seguidores del camino es la forma como se llamaba al principio el Evangelio por parte de algunos. Es decir, el Evangelio es un camino que es el mismo Jesús que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero veis cómo estas cosas parecen nada, pero uno si lee de corrido este texto ni se entera de la fuerza de la palabra de que iban caminando. De que el pequeño terreno, diría yo, el pequeño país, por decirlo de alguna forma, la zona, sí, era un país también para ellos, donde Jesús iba, es donde podía llegar caminando. Porque salvo el caso en que se dice que entró en Jerusalén sobre una borrica, un asno, Jesús iba a pie. Y el caso es que entonces iniciamos una nueva etapa. La etapa de Galilea ha terminado, y ha terminado mal. Lo comentábamos cuando hablábamos del discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, cuando habló del pan de vida y dijo: yo soy el pan de vida, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna, porque el que me coma yo lo resucitaré el último día. Y ahí se armó la trifulca. Y se dice que primero los judíos se fueron golpeando la puerta y después los discípulos dejaron de andar con él y Jesús se quedó solamente con los 12 atónitos, impresionados porque había fracasado. Normalmente cuando un predicador, un conferencista, alguien hace un discurso para que la gente lo escuche y acepte lo que dice, porque si no lo van a aceptar, ¿para qué va a hablar? Y esto es lo que le pasó a Jesús en Cafarnaún. Pero eso sí, este fracaso es en realidad un fracaso, como dice el cardenal Martini, programático. Es parte del programa de Jesús que nosotros, cuando hagamos alguna cosa en orden a la evangelización, fracasemos. Porque es tan novedoso, es tan raro, es tan distinto, rompe tanto los esquemas que, claro, entendemos perfectamente que muchísima gente no quiere hacer caso. Porque si empieza por decir que hay que ser pobre, al menos
pobre de corazón, desprendido. Y hay que seguir llorando. Felices los que lloran. Y después, y felices los mansos, que son los que se quedan quietos y tranquilos. Y después llegar a decir, y felices los perseguidos por causa de la justicia. Y Dios sabe que fueron perseguidos todos, pues no es simple seguirlo a Jesús, ¿sabéis? Pero Él es la verdad y Él es la vida, porque el camino de Jesús lleva a la vida, porque Jerusalén es signo de la vida, no la Jerusalén terrena, sino la Jerusalén celestial. Y acá digo entonces otra cosa importante. El camino del cual estamos hablando aquí es un camino que nos lleva a la Jerusalén celestial. Es decir, esto del camino es una manera de hablar de nuestra propia vida. Y así nosotros podemos sentirnos muy cerca de Jesús en el caminar de la vida. Es verdad que en estos días estamos encerrados en casa a causa de la pandemia, pero también estando en casa sentados estamos caminando con Jesús. Porque de alguna manera el camino es la vida, estar viviendo. Y aquí yo quisiera también detenerme un poquito a contaros alguna cosa. ¿Sabéis sobre quién? Sobre los escritores del Evangelio. Ayer mostrábamos el texto diciéndolo, esto es como las tablas de la ley, que eran 2, y que el dedo de Dios escribió las tablas de la ley, su dedo de fuego, porque escribió en la piedra. La piedra no se puede escribir simplemente con un burilo, con un pincel o con una pluma de pato, como utilizaban ellos. Hacía falta más que quedara grabado en la piedra. Y efectivamente el texto escrito en la piedra y conservado dentro del Arca de la Alianza era para ellos la palabra de Dios escrita en la piedra, y que era lo más antiguo y lo más conservado que pudieron tener, porque muchísimos de los otros escritos que se hacían en pergaminos o que se hacían en papiros, que de ahí viene el nombre de papel, se habrán perdido en medio de tantas guerras, tantas vicisitudes y tantos traslados de una parte a otra, que no quedaba nada. El caso es que nosotros ahora, que tenemos la gloria de tener el texto en mano, tenemos que tomarlo con una gran veneración. Y yo diría, en este momento de nuestros ejercicios, pues empezar a caminar hacia Jerusalén, dejando atrás lo que ha ocurrido sin entenderlo del todo, porque Jesús no pide que entendamos, sino que creamos. A mí me gusta mucho esa frase que dice que Dios no es una idea, por eso no se trata de entenderlo. Una idea hay que tratar de entenderla. Dios es una persona que se trata de encontrarlo. Y justamente de eso se trata aquí, como para que nosotros tratemos de ir caminando continuamente hacia Él. Y así estamos ante San Lucas, que es un evangelista encantador. Por supuesto que también lo es San Juan, el discípulo amado. Y todavía diríamos que Mateo se lo lee también con una especial veneración, porque es el que nos presenta los textos más originales de Jesús en cuanto a su plan, como el Sermón del Monte, que un poco hemos estado ya tratando de meditar, tratando de entender. Y así nosotros nos encontramos ante una particularidad en San Lucas, que San Lucas es ante todo un pagano. Se encontró con Pablo casi seguro por el hecho de ser médico, y en una ocasión en que, pasando por Tróade, yendo camino a Atenas, San Pablo estuvo a punto quizá de morir, o en todo caso enfermo grave, y los amigos suyos, los discípulos no de Jesús sino de Pablo, que se llamaban Timoteo y Silas, salieron en el pueblo a buscar a alguien que viniera a ocuparse de este enfermo, y ese enfermo
vino un médico a atenderlo y el médico se llamaba Lucas. Y Lucas abandonó su carrera de médico en el pueblo de Tróade para convertirse en el seguidor de Pablo, cosa que realmente asombra extraordinariamente y que nos ayuda a nosotros a leer desde un ángulo particular. Porque San Lucas es llamado el evangelista de los pobres. Él que vivía siendo macedonio de origen de la futura Europa, él que estaba en un pueblo ya más desarrollado, sin embargo le atrajo la forma de ser de Jesús y las cosas que decía. No solo eso, sino también era o es el evangelista de los enfermos. Es un momento de invocarlo, teniendo tantos enfermos como tenemos a causa de la pandemia, pues San Lucas está muy presente en medio nuestro. Y además de eso, San Lucas todavía queda impresionado por la actitud de Jesús frente a los niños. Porque los niños eran despreciados. Los niños no eran considerados todavía personas. Y entonces, en ese caso, pues no se los tenía en cuenta. En cambio, Jesús es, según San Lucas, el que atraía a los niños hacia sí. Y decía, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, lo cual era casi un escándalo. Además, San Lucas era el evangelista de la mujer. Defiende a la mujer y pone a Jesús ante situaciones, bueno, no es el único que lo hace, porque también lo hace San Mateo, y especialmente el caso de la mujer de Magdala, la Magdalena, pero San Lucas, con una fuerza especial, defiende a la mujer y nos hace ver que Jesús tenía una actitud de una libertad y una apertura hacia la mujer desconocida en aquellos casos, en donde la cultura propia de su época no solamente era machista, sino que era despreciadora de la mujer, vista como un peligro. Y así en la sinagoga separaban hombres y mujeres, y esa forma de ser en realidad no solucionaba el problema, sino que lo aumentaba. Porque ante la prohibición de la relación con la mujer, la atracción hacia la mujer se hacía más grande todavía. Y San Lucas fue sobre todo el evangelista de María. Es él el que nos habló de la anunciación del ángel como no lo hizo ningún otro apóstol. Algunos dicen que, como sabemos, lo sabemos por los hechos de los apóstoles, que Jesús todavía se quedó un tiempo después de la muerte y de la ascensión de Jesús, se quedó con la iglesia primitiva y estuvo el día de Pentecostés. Nos encontramos con el hecho de que San Lucas, como dicen algunos escritores modernos, si viviese hoy en día sería periodista. Y yo me imagino a San Lucas que viajando con Pablo, a quien, como ya decíamos, acompañó en sus viajes a partir del momento que lo curaba, lo acompañaba, lo cuidaba, San Lucas es seguramente el que, no sé si pasando por Éfeso o por Jerusalén, donde Éfeso tenía María una casa, o en Jerusalén poco antes de morir, se ve que cuando San Lucas escuchó que en una de esas ciudades estaba María, se fue corriendo a verla y a hablar sobre Jesús y a preguntarle, señora, dígame, ¿cómo fue todo esto? Y es así cuando María le comentó sus cosas y dice el texto algo que es para pensarlo muchísimo cuando tomamos el Evangelio. María, dice Lucas, 2 veces conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Por eso para nosotros en este momento tomar este Evangelio de San Lucas es como para desear profundamente conocerlo al Señor. Y entonces en este camino hacia Jerusalén, digámoslo abiertamente, porque lo estamos viviendo y la semana que viene lo vamos a vivir en el entorno del misterio pascual,
vamos a querer conocer más y guardar en nuestro corazón el misterio del inmenso amor de Jesús por nosotros. Y aquí es donde me voy a detener en este hecho de meditar las cosas en nuestro corazón. Porque está previsto en los ejercicios de San Ignacio que al terminar las semanas se tome una cierta distancia, un poco un momento como de descanso. Y entonces esto que está previsto para el fin de semana, el primer fin de semana, nos quiere proponer pues meditar un poco y tomar los evangelios en mano. Hay una cosa que yo me temo, es que quizás hablándoos de esto no os hemos indicado suficientemente que hay que tomar el evangelio en mano y ponernos a leer y preguntarnos, a ver, ¿qué hay aquí lo que yo no he entendido? Y aquí leo un subtítulo y leo el privilegio de los discípulos. Y a cualquiera diría, ¿y esto qué es esto? ¿De qué está hablando aquí? Y entonces leo el parrafito que tiene 6 líneas y me entero de cosas desde un ángulo particular. Y después el gran mandamiento y después la parábola del samaritano. Esto ya me lo sé, pero hay que leer entre líneas para llegar a descubrir el alcance de todo lo que Jesús está diciendo y haciendo. Entonces, hoy es un día en donde no va a haber otras charlas. Un día, pero que sí, cuando llegue el momento en donde tú dirías, ahora me tocaría ver la charla, pues tomar el Evangelio. Y si queréis, cualquiera de los evangelistas, pero hoy especialmente el capítulo 9, en el versículo 51 en adelante, e ir caminando hacia Jerusalén y pensando en las cosas que hemos estado viendo. También pensando mucho en lo que San Ignacio, como estratega espiritual, nos quiere transmitir para conocer mejor todavía el alcance de lo que nos dice el texto. El Padre Enrique os ha hablado de ese camino hacia la santidad, hacia la actitud del corazón, de la libertad interior, de la forma de amar al estilo de Jesús, como para que lleguemos nosotros también a discernir lo que el Señor nos está diciendo en estos días, lo que nos está pidiendo. Y yo estoy seguro que el Señor está pidiendo algo no solo a ti y a mí, sino al mundo. Algunos dicen con razón, de ahora en adelante va a haber un cambio de timón en la marcha de la humanidad. Porque esto que hemos vivido, estos dicen los estudiosos, a lo mejor dicho los que hacen las estadísticas, en este momento recluidos en casa hay más de 3.000 millones de personas en los distintos países del mundo. Ojalá todo esto nos haga pensar, meditar en nuestro corazón y reflexionar en lo que significa tener otros parámetros, tener otros ideales y tener en el mundo otros líderes que aquellos que parece que son los que están con la sartén por el mango, digámoslo. La sartén por el mango la tiene Jesús, porque Él es capaz con una nada de cambiar los caminos de la historia. Y que no sean las guerras, por Dios, que sea sobre todo una realidad que pasa a veces por momentos crudos de dificultades, pero que son muy importantes para cambiar nuestra vida. Por algo os habló el Padre Enrique también de la reforma de vida o del pensar en el llamamiento del Señor. ¿A qué nos está llamando? Quizás a cambiar de estado, de forma de vida. Todo eso forma parte de lo que hoy, en este día, os invitamos a pensar, a reflexionar. Tomar como lectura el Evangelio o también algunas otras lecturas que puedan serviros especialmente. Estaba pensando en particular en un libro precioso sobre María, porque con lo que os he dicho, la atracción hacia el conocimiento de María de las manos de San Lucas nos atrae mucho. Y hay un texto,
un libro muy bonito del padre Santiago Martín, que se llama El Evangelio Secreto de María, las cosas que María vivió y que no las dijo, pero que las deducimos de la lectura del Evangelio. Y así podremos ir adelante en el conocimiento de las cosas del Señor. Que tengáis un día muy pleno, muy lleno de Dios, muy esperanzador, muy lleno de amor. Hasta mañana, si Dios quiere.